Hoy conoceremos la historia detrás de la pregunta que más importa después del 22 de febrero de 2026. No quién mató al Mencho. Eso ya está analizado. No qué pasó en el funeral. Eso también. La pregunta es, ¿qué sigue? Y la respuesta más probable, según expedientes de inteligencia mexicanos y estadounidenses, lleva un nombre y un alias: Audias Flores Silva, el jardinero. $5 millones de recompensa, 2 décadas dentro de la estructura del CJNG, ex escolta personal del Mencho, y algo que ningún otro candidato a la sucesión tiene en la misma combinación: lealtad histórica directa al fundador, control territorial en múltiples regiones y capacidad documentada de negociación con grupos rivales. Pero antes de llegar a él, hay que responder una pregunta que muchos medios no respondieron bien. ¿Por qué el CJNG no colapsó con la muerte de su fundador? Esa respuesta es la que explica por qué la sucesión ya estaba preparada antes de que el ejército llegara a Tapalpa. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. La lección que el Mencho aprendió de los cargos que sí colapsaron. El patrón que el CJNG estudió. La historia del crimen organizado en México está llena de organizaciones que se fracturaron al caer su líder. Cuando murió Arturo Beltrán Leiva en 2009, su grupo se fragmentó casi de inmediato. Los Zetas nunca recuperaron su cohesión después de la caída de Heriberto Lascano. La familia michoacana terminó dividida en facciones que se enfrentaron entre sí. El CJNG estudió esas caídas. Desde su origen, Nemesio Oseguera no construyó una estructura piramidal rígida donde todo pasara por él. Diseñó un modelo descentralizado, cada plaza con autonomía táctica, cada región con jefes locales capaces de operar sin instrucciones constantes desde la cima, rutas propias, finanzas regionales, células armadas independientes. El líder central definía la estrategia macro, la expansión, las alianzas mayores, los mensajes hacia el exterior. Pero la operación diaria estaba distribuida. Eso significa que la muerte del líder no apaga el motor. Significa que el motor ya sabía funcionar solo. La reacción coordinada en más de 20 estados el mismo día del anuncio de la caída del Mencho no fue improvisación, fue protocolo activado: 252 bloqueos en 6 horas, ataques a instalaciones militares en 7 estados, el Tuli coordinando represalias desde el Grullo hasta que fue neutralizado ese mismo día. Una organización que improvisa no produce ese nivel de coordinación simultánea. Una organización con protocolos diseñados para exactamente ese escenario, sí. El CJNG no fue sorprendido por la muerte de su fundador. Lo había anticipado. ¿Quién es Audias Flores Silva y por qué su nombre aparece con más fuerza que los otros? Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, en la región de la Sierra del Tigre, históricamente marcada por el abandono institucional y la presencia temprana del crimen organizado en la zona. Su entrada al CJNG no fue como jefe regional ni como operador territorial, fue como escolta personal de Nemesio Oseguera Cervantes. Esa posición, que desde afuera puede parecer menor, en la lógica interna del crimen organizado es exactamente lo contrario. Escolta personal significa acceso directo, significa confianza absoluta, significa escuchar decisiones antes de que se ejecuten, significa capital político interno que se acumula durante años y que no puede comprarse con dinero ni imponerse con violencia. El Mencho confió su vida a ese hombre durante años. Con el tiempo, Flores Silva dejó de ser solo escudo humano y comenzó a escalar dentro de la estructura. Coordinó células en la región Valles de Jalisco, amplió operaciones hacia Nayarit, extendió influencia en Zacatecas, uno de los estados más violentos durante la expansión del CJNG en el periodo 2019-2023. Su nombre apareció vinculado a rutas estratégicas hacia Colima y conexiones logísticas hacia Centroamérica. Reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalan como supervisor de laboratorios de metanfetamina y fentanilo en zonas serranas y como coordinador de redes de lavado de activos en destinos turísticos y ciudades clave. La recompensa ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información que conduzca a su captura: $5 millones. No es un nombre que apareció después de la muerte del Mencho. Es un operador con 2 décadas dentro del engranaje que ya tenía ese perfil construido antes del 22 de febrero. En el mundo del narcotráfico
mexicano, los corridos no son solo entretenimiento, son comunicados disfrazados de música. Rara vez se graba un corrido que eleva a un personaje como heredero sin que exista aprobación directa o indirecta de quien tiene el poder para permitirlo. En 2022, apareció un corrido titulado El Sucesor, interpretado por Gerardo Díaz y su jerarquía. La letra hablaba explícitamente de Flores Silva como el hombre destinado a tomar el mando cuando llegara el momento. No fue desmentido, no generó represalias visibles contra el artista. En el lenguaje del no desmentir es confirmar. Un corrido posterior, que defendía que solo había un patrón vivo y que no existía sucesor designado, fue retirado de plataformas digitales poco después de su lanzamiento. En ese mundo, retirar una canción suele indicar presión de alguien con mayor poder que el artista. Los mensajes estaban ahí desde años antes de la muerte del fundador. ¿Qué tiene que los demás no tienen en la misma combinación? El análisis del canal ya cubrió a los 5 candidatos identificados por García Harfuch. El sapo, el más violento, pero carga con la teoría de la traición. El 03, legitimidad dinástica, pero sin el poder operacional independiente. El doble R, control de Guadalajara, pero el perfil más expuesto a las autoridades. El tío, frontera Michoacán-Jalisco, pero ausente de las listas de vigilancia de Estados Unidos de forma llamativa. Y el jardinero. Ningún otro candidato combina todos estos elementos en la misma medida. Primero, lealtad histórica directa al fundador, construida durante años de proximidad personal, no de subordinación jerárquica formal. Segundo, control territorial en múltiples regiones clave, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, con conexiones hacia Colima y Centroamérica. Tercero, perfil relativamente discreto. El jardinero no tiene el nivel de exposición mediática que tienen el doble R o el sapo. En el crimen organizado contemporáneo, la invisibilidad es una ventaja operativa. Cuarto, y este es el elemento que los analistas señalan como el más importante para la estabilidad post-Mencho, capacidad de negociación. Durante la expansión más agresiva del CJNG, la organización sostuvo guerras abiertas con el cártel de Sinaloa y múltiples grupos regionales. Zacatecas, Guanajuato y Michoacán fueron escenarios de confrontación constante con decenas de miles de muertos como resultado. Según reportes de inteligencia, Flores Silva operó en varios de esos conflictos, no solo como operador armado, sino como negociador táctico. Acuerdos para dividir territorios en lugar de pelearse por ellos. Pactos que redujeron el desgaste interno y aumentaron la estabilidad operativa. Zonas donde el CJNG y grupos rivales coexistieron sin confrontación abierta, mientras ambos maximizaban sus operaciones. Esa capacidad de negociación es lo que hace al jardinero cualitativamente diferente a otros candidatos para el momento específico que el CJNG enfrenta ahora. Un cártel que acaba de perder a su fundador y que enfrenta una posible sucesión disputada, no necesita al candidato más violento. Necesita al candidato que pueda consolidar, sin destruir la estructura en el proceso. La diferencia entre sucesión ordenada y fragmentación. Para las comunidades en los estados donde el CJNG tiene presencia, la diferencia entre una sucesión ordenada y una guerra interna no es un debate académico, es la pregunta sobre si el año que viene va a ser más o menos violento que el anterior. Si la transición se consolida bajo un liderazgo claro, habrá continuidad del control territorial. Ejecución, reclutamiento, cobro de piso. Pero sin el caos adicional de disputas abiertas entre facciones que compiten por el mismo territorio con los mismos instrumentos. Si se fragmenta, vendrá violencia interna, luchas por plazas, grupos más pequeños, más impredecibles, con menos capacidad de mantener los acuerdos tácitos que en muchos territorios reducían el nivel de conflicto visible. El historial en casos similares no es alentador. La fragmentación casi siempre produce un periodo de violencia más intensa antes de que un nuevo equilibrio se estabilice. Los analistas de seguridad señalan algo que los comunicados oficiales no dicen con la misma claridad. Después de la caída de un líder de esta magnitud, la organización está momentáneamente vulnerable. Las lealtades se renegocian. Los mandos medios dudan. Las células que antes obedecían automáticamente evalúan sus opciones. Esa ventana no dura mucho. Si el Estado golpea la estructura financiera, logística y territorial en ese periodo, puede producir un daño que tarda años en revertirse.
Si esa ventana se cierra sin una respuesta estratégica sostenida, el grupo que emerge suele ser más resiliente que el anterior, porque ha aprendido exactamente qué vulnerabilidades tenía el modelo anterior. El CJNG no murió con Nemesio o ceguera. Cambió de piel. Y si los expedientes de inteligencia son correctos, esa nueva piel tiene nombre, alias y $5 millones de recompensa. La pregunta de quién sucede al Mencho es importante, pero no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es esta. ¿Qué hace el Estado mexicano en los meses siguientes con una organización que ya demostró que puede funcionar sin su fundador, que tiene protocolos para exactamente este escenario, y que está en proceso de designar a alguien con 20 años de experiencia interna? La narcotina encontrada en Tapalpa documentó cómo funciona la infraestructura del cártel a nivel local. La respuesta coordinada del 22 de febrero documentó que esa infraestructura opera de forma autónoma. El perfil de El Jardinero documenta que hay alguien con la experiencia para consolidarla. El CJNG no puede ser derrotado eliminando líderes. Esa lección la repiten los analistas de seguridad desde hace 2 décadas, y cada caso la confirma. Lo que puede desmantelarlo es exactamente lo que la narcotina expuso: la red de corrupción institucional que lo sostiene, la infraestructura financiera que lo alimenta y la dependencia comunitaria que lo protege. Esas 3 cosas no tienen nombre ni alias, y son mucho más difíciles de neutralizar que cualquier sucesor. ¿Crees que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de actuar en esa ventana antes de que se cierre? Cuéntanos en los comentarios. Si este análisis te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.